Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Este es nuestra primera prueba con una serie de Netflix. Este es nuestro primero after show de Stranger Things. Stranger Things es una serie que salió hace unos meses y que quería mucho ver, y decidí hacer con esta y con The Get Down, que es otra de las series que salió hace muy poco en Netflix, esta prueba para probar el formato y ver cómo nos va, en donde vamos a hablar episodio a episodio qué es lo que pasa, cuáles son las teorías de aquí en adelante. Muchos de ustedes ya habrán visto la serie completa, entonces por favor les pido que no dejen spoilers en los comentarios, y si dejan spoilers yo se los advertí. Yo no tengo ningún problema con banear a nadie de la sección de comentarios, entonces ya están advertidos. De pronto hay algunos de ustedes que hasta ahora están comenzando a verla tal y como yo, entonces vamos a seguir este camino. Netflix tiene esa maravilla y es que nos da la oportunidad de ver series completas de una sola vez, pues o sea, temporadas completas de una sola vez, y Stranger Things ha tomado al mundo por sorpresa y ha estado conquistando al mundo. Entonces vamos a empezar. Entonces, para los que no saben qué es Stranger Things y que de pronto están viendo esto para saber si tienen que verla o no, es una serie ambientada en el 83, en los 80s, y es una serie que abarca los géneros de ciencia ficción, cosas sobrenaturales, suspenso, por momentos terror. Es una serie muy, no sé cómo decirlo, muy impregnada de esa época. Yo soy un niño de los 90, yo nací en el 91, pero la juventud de mis padres, o sea, mis padres vivieron sus 20 en los 80s. Entonces, gran parte de mi conocimiento de la cultura popular y gran parte de lo que yo soy y de lo que fui mientras iba creciendo está más ubicado en los finales de los 70s, comienzos de los 80s, que los mismos 90s. Entonces yo crecí con cosas como la serie de La Cosa, basada en Stephen King, las películas de John Carpenter, las películas de Freddy Krueger, Hellraiser, La Mosca, mucha música de los 80s. Entonces esta serie o sea, inicialmente solamente así viendo el primer capítulo me recuerda mucho a esa época, y me recuerda mucho a mi infancia. Entonces desde ahí me gusta bastante porque es algo que me evoca muchos sentimientos chéveres de cuando yo era niño y de cuando veía esas cosas, y de cómo me sentía y cómo me asustaba y cómo me interesaba cuando veía esas series de ciencia ficción o esas películas de terror o esas películas que ya ahorita el género y las cosas ya no son lo mismo. Digamos que en cuanto a la ciencia ficción, los efectos especiales se han tomado mucho espacio en la pantalla, y me parece a mí que en muchos aspectos han dejado las historias muy de lado. Y en el terror es otro género que para mí está muy estancado y se ha convertido en simplemente el jumpscare, el susto y el susto por el susto y ya. Mientras que en esa época eran, o sea, no eran más elaboradas, pero de pronto eran más pensadas, eran de otra manera. Digamos que las limitaciones técnicas hacían que muchas veces la historia tuviera que tomar mucho más protagonismo porque había cosas que visualmente no se podían hacer. Entonces tocaba buscar otras maneras de hacer las cosas, y digamos que esto me gusta mucho de Stranger Things, y es que tiene mucho eso, tiene mucho el sentimiento de todas esas películas y esas cosas de la época. Entonces, eh, volviendo un poco a la historia, estamos en un pueblo en Indiana en donde un día un niño que es Will Byers desaparece, y o sea, ese es el tema principal de este primer capítulo de Stranger Things, y es simplemente como una base. Nos ponen la base de cuál es la historia completa, nos muestran cuáles son los personajes que vamos a seguir a lo largo de toda la serie. Entonces, en ese sentido, digamos que no es, no es que no sea emocionante, pero me parece que la emoción y las cosas que van a poder desarrollarse más adelante en la serie van a ser mucho más sofisticadas y mucho mejores, porque este es simplemente el planteamiento. Entonces, la desaparición de Will Byers, que es este primer capítulo, es exactamente eso. Nos presentan a los personajes que son Joyce Byers, que es la mamá de Will, sus amigos, y el jefe de policía, la hermana de uno de los amigos, el novio de la hermana de uno de los amigos. O sea, como que nos van presentando a todos estos personajes y como las dinámicas entre ellos. Y en cuanto a historia, solamente podemos ver la desaparición de él y la aparición de 11 o 11, como le dicen,
que es una niña. Entonces Will Byers desaparece y al mismo tiempo de una instalación militar sale Eleven, que es una niña que inicialmente no sabemos si tiene memorias, no sabemos si puede hablar, no sabemos si entiende nada, y a lo largo del capítulo nos vamos dando cuenta de que sí, ella de pronto entiende, pero tiene problemas de comunicación o no se ha comunicado tanto con otras personas. No sabemos qué es lo que le pasó a ella en este aislamiento que ella tuvo, y no sabemos si fue objeto de experimentos del gobierno, no sabemos si ella es un ente de otra dimensión, no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Es un personaje que es súper misterioso y eso me gusta mucho. Y digamos que sí, o sea, lo que me gusta mucho de esta serie es lo que nos presentan. Entonces, una madre que está dispuesta a hacer absolutamente lo que sea para encontrar a su hijo, un jefe de policía que está aburrido de las cosas en un pueblo en donde no pasa nada, que encuentra de repente un reto en la desaparición de este niño y en encontrar las pistas y en encontrar un método y un camino a seguir en la investigación que lo lleve a este niño que realmente nadie tiene ni la más mínima idea de cómo desapareció. Los tres amigos de él que me encantan, me parecen unos personajes geniales. Ellos son mis personajes favoritos porque me recuerdan mucho a una de mis películas favoritas de mi infancia, que son los Goonies. A mí eso también me gusta mucho de este primer capítulo de Stranger Things, y es que nos muestran que ellos son personajes principales, y a mí me gustan sobre todo por esa época, o sea, por lo que yo vi ese tipo de historias en esas épocas. Me gustan mucho las historias que están protagonizadas por niños. No sé si es porque, bueno, yo siempre he sido muy imaginativo y en esa época yo tenía una imaginación bastante vivida, entonces me gustaba pensar que yo, siendo un niño, podía vivir ese tipo de aventuras y podía hacer la diferencia y podía ser el personaje principal de aventuras tan grandes y tan importantes como la que vivían esos niños que yo veía en las películas. Entonces me parece genial que esos tres niños, que son unos nerds totales, que es esa otra cosa que me parece genial, sean como personajes muy principales. Y digamos que, o sea, tenemos como esos tres puntos de la investigación. Tenemos a la mamá que está buscando por su lado, eh, al policía que está buscando y que tiene otra metodología totalmente diferente, y a estos niños que siguen más la intuición, que tienen una manera totalmente diferente de pensar, que viene mucho de los juegos de rol, los cómics, los videojuegos, que es una manera de pensar también bastante inocente, pero que, como nos han demostrado en este tipo de películas, la inocencia es un factor bastante importante y es un factor que lleva a respuestas inesperadas. Entonces son finalmente ellos los que terminan encontrando a Eleven al final del capítulo. Y también o sea, los personajes secundarios también me gustan mucho. La hermana, ¿cómo es que se llama la hermana? Nancy, que es la hermana mayor de uno de los niños. Eh, Me parece un personaje divertido y me parece muy chévere, o sea, la relación con Steve Harrington, que es como el el chico popular del bachillerato en esa escuela, y que, o sea, me gusta mucho lo que están haciendo con los personajes, y es que nos están mostrando que son personajes que no son unidimensionales. Entonces, ella es una niña que siempre ha sido muy reservada, o sea, que se nota que siempre ha sido muy reservada, muy estudiosa, y que se encuentra con este tipo, o sea, con que le gusta al tipo más popular del colegio. Entonces, ahí como es, o sea, y está pasando también por la pubertad, entonces entran como los conflictos ahí, y se nota que está teniendo ciertos conflictos con su familia, con sus padres, con la manera de ver el mundo en general, que es algo muy normal. Y uno podría pensar inicialmente que Steve es el típico jockey de las películas, y el típico jockey americano, que es como no le importa nada, solamente le importa la popularidad y todo eso, pero en este capítulo vemos que él no es así. O sea, nos muestran que él es un chico popular con corazón. Entonces él está tratando de seducirla, y después de que se da cuenta de que ella en realidad solamente quiere estudiar, él da un paso atrás y la sigue ayudando mientras están estudiando. Y no, o sea, eso me parece algo muy diciente, y me parece que va a ser un personaje al que inicialmente yo no le tenía mucha fe, pero que puede llegar a jugar un papel muy importante después en la serie, y que puede llegar a ser un aliado de los niños, aunque a los niños inicialmente no les cae bien, tal y como a mí. Y yo estoy casi seguro de que uno de ellos le gusta mucho Nancy. Entonces ese va a ser un punto de conflicto bien gracioso de aquí en adelante, pues es lo que yo percibo en este primer capítulo. Y nos presentan también
pues a los antagonistas. Entonces tenemos dos antagonistas, los dos bastante misteriosos. Tenemos la criatura, que le voy a decir así porque no sé exactamente qué sea, que es con lo que comenzamos el capítulo, y es el escape de esta criatura y cómo persigue a Will Byers por todo el bosque hasta llegar a la casa, lo persigue y lo desaparece. No sabemos qué es exactamente lo que hace esta criatura, cómo se ve, cuáles son sus habilidades, solamente sabemos que es peligrosa, que estaba aislada dentro de la instalación militar y que se escapa. Por ese lado ya tenemos sobre la criatura, pero el otro antagonista, que también es algo que me parece bastante clave y que, o sea, por qué me gusta a mí, y es son los humanos. Y es que ese es uno de los aspectos que yo siempre he mencionado que me gusta mucho de la ciencia ficción, y es que la ciencia ficción, más allá de ser historias con monstruos, con extraterrestres, con robots, con lo que sea, siempre nos ha demostrado que el antagonista final y que el antagonista más despreciable y más poderoso es el humano mismo. Entonces tenemos que siempre se trata de eso, siempre se trata en la buena ciencia ficción, pues en lo que yo considero buena ciencia ficción, siempre se trata sobre eso, humano contra humano, humano contra la naturaleza, cuáles son las repercusiones de las acciones humanas en la naturaleza, con las otras personas, con las otras criaturas, con las criaturas nuevas que llegan. Siempre el humano es una amenaza latente, y como que siempre es un punto que nos hace reflexionar en cuanto a nosotros como raza humana, qué es lo que hacemos nosotros, cuáles son nuestras acciones, qué hacemos nosotros para mejorar las situaciones, cómo tratamos nosotros al prójimo, cómo nos tratamos nosotros los recursos naturales, qué es lo que hacemos nosotros con nuestras vidas y cómo influye eso de una manera positiva o negativa en el mundo que nos rodea. Entonces tenemos como antagonista humano el gobierno mismo, o esta institución, pues esta cosa secreta, que son los que están tratando de buscar a Eleven, y que son los que yo creo que van a llegar a investigar también de otra manera, de una manera más secreta y de una manera más extraña, qué fue lo que pasó con Will Byers. Entonces vemos que son personas sin escrúpulos, manipuladoras, que están dispuestas a matar a quien sea cuando matan a este tipo eh, del restaurante, cuando matan al tipo del restaurante. O sea, son personas que no tienen ninguna limitación y que no van a dudar en hacer nada para conseguir el objetivo que ellos quieren, y es recuperar a Eleven y recuperar al otro espécimen. Entonces me parece que este planteamiento que nos dan en este primer capítulo de Stranger Things, no he visto más porque no quiero saber nada más a futuro. Voy a hacer el after show cada vez que vea un capítulo. No voy a ver dos capítulos y luego hacer dos after shows, sino que después de que vea el segundo voy a hacer el segundo after show, el tercer after show, y así en adelante, para conservar este formato y esta crítica y estas teorías que yo doy de aquí al futuro lo más genuinas posibles, y que no se vean, no interfiera ningún conocimiento extra, ni para mí ni para ustedes que de pronto están siguiendo este camino conmigo. Entonces me gusta muchísimo lo que veo en este primer capítulo de Stranger Things. Voy a verla completica, y como dije, después de cada capítulo van a poder encontrar un after show discutiendo todo lo que pasó y todo lo que puede pasar de aquí en adelante. Entonces espero que estén viendo Stranger Things. Si no están viendo Stranger Things, de verdad les recomiendo que comiencen y sigan y comenten. Y por favor dejen en los comentarios qué opinan de este video, qué opinan de mis opiniones, cuáles son sus teorías propias. Por favor recuerden que no pueden poner spoilers porque hay que respetar a las personas que hasta ahora están viendo la serie. Entonces ya saben, si yo veo medio spoiler en los comentarios, es un comentario que es borrado. Si hay una repetición en esa conducta, esa persona va a ser baneada de la sección de comentarios. Entonces por favor compartan el video, denle like, suscríbanse al canal si son nuevos, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar, y por favor síganos en las redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4, y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Si quieren ver el otro after show que estamos comenzando de otra de las series de Netflix, de Get Down, les recomiendo ir a esta anotación que va a estar acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.